Cuando se encienden las luces que adornan las calles en Navidad, siento renacer en mí las palabras que, siempre en estas fechas, me dirigía a mi madre. Desde muy pequeña me contaba una y otra vez la misma historia. El niño Dios, que nacía en Belén, en una cueva, con una mamá muy joven y al que los pastores, hombres de buena voluntad, adoraban. Eran los mismos personajes, pero siempre diferentes palabras, de tal manera que cada vez parecía una historia distinta. He intentado hacer lo mismo con mis hijos, para que el espíritu navideño no se pierda, para que el consumismo no devore a mi familia, como a tantas otras. A veces creo que lo he conseguido, otras veces no. Es muy difícil luchar contra corriente. Mi madre hablaba de amor y en estos días teníamos que amarnos más que nunca. Eso significaba obedecer más, ayudarnos los unos a los otros, no pelear con los hermanos, ni con los compañeros de clase, ni con los amigos, perdonar si alguien nos ofendía, no hacer cosas malas, esforzarnos en hacer cosas buenas. Tengo que reconocer que me quedó muy marcado y todas las navidades surge la oportunidad de poner en práctica sus enseñanzas. Es como una idea que te viene a la cabeza de algo bueno que tienes que intentar. No importa lo difícil que parezca al principio. Al final se van allanando los caminos. Es como si el mismo niño Dios ayudase a conseguirlo. Este año la tenía puesta en mi vecino y su familia. Había que hacer algo con ellos antes que terminasen destrozados, cada uno por su lado. Estos edificios de ahora parecen de cartón. Las paredes no aíslan nada. Por eso se oye todo. Y por eso yo estoy enterada de todos los problemas de mi vecina. Siempre han discutido el marido y la mujer de una forma muy escandalosa, sobre todo ella, por cualquier cosa, por tonterías. Y siempre se terminaban callando el marido primero. Al no tener con quién discutir, la mujer se callaba y se volvía la paz al hogar. Algo, algo había cambiado desde el verano. Ahora no había casi discusiones, solo gritos y reproches de Reme a su marido Antonio o a sus hijos, dos adolescentes de 14 y 16 años. A lo más que llegaban ellos era decirle más, cállate, por favor, o déjalo ya, mamá. Desde que tenía la idea de ayudarles, prestaba más atención a los gritos que salían de esa casa. Hasta ese momento había intentado ignorarlos, no escuchar, pues me parecía que estaba mal, que era como meterme en su intimidad. Pero si quería ayudarle, debía saber qué era lo que estaba pasando. Llegué a la conclusión de que había un problema de celos por parte de Reme hacia su marido. Creía firmemente que no la quería, que la engañaba y que sus hijos eran cómplices de él. Iba a ser muy difícil ayudar a esa familia. Solo nos conocíamos de subir en el ascensor y apenas habíamos cruzado algún saludo, por lo que era necesario entablar algún tipo de relación. Recurrí a la tacita de azúcar. Después de comer, me acerqué a su puerta, con una taza de café en la mano. Cuando abrió, le pedí, con una sonrisa, si podía darme un poco de azúcar. Me cerró la puerta en las narices. Yo estaba decidida a conocerla, así que volví a llamar a la puerta y cuando volvió a abrir, iba muy enfadada, con la cara de pocos amigos, y me soltó un ¿qué pasa? Tras decirle que era importante, que necesitaba urgentemente azúcar, se dio la vuelta y desapareció en lo que supuse era la cocina. Al fondo se veía parte del comedor. Todo estaba ordenado, pero había polvo y suciedad por todas partes. Hacía tiempo que no se limpiaba esa casa. Volvió con un paquete de azúcar entero, me lo dio y cerró la puerta. Al día siguiente fui a su casa con el paquete de azúcar, a devolvérselo.
Esta vez me precipité a hablar. Muy rápido le di las gracias, mi nombre, le pregunté el suyo y le invité a tomar café en casa. Tras un gracias, pero le volví a insistir, hablando de la necesidad de que nos conociéramos, de la sociedad, de la soledad, en fin, un montón de palabras que consiguieron que cogiera las llaves y viniera a casa. Ese primer día apenas habló. Se la veía muy triste y abatida, como si no tuviera fuerzas y llevara un peso muy grande sobre los hombros. Quedamos para el día siguiente. Me despertaron sus gritos de madrugada. Se la oía decirles al marido y a los hijos que se fueran de la casa, que no quería volver a verlos, que todo había terminado. Estuve tentada de llamar a la policía, pero no parecía que le estuvieran haciendo daño. Al poco rato se oyó un portazo y pude ver por la mirilla cómo salía el marido y los hijos llevando un par de maletas. Estuvo llorando toda la noche. No sabía qué hacer. Dudaba entre llamar a su puerta o quedarme quieta y esperar. Al fin llamé a la puerta. Estuve con ella hasta que se durmió, agotada de tanto llorar y hablar, pues le dio por contarme toda su vida, especialmente todo lo referente a su matrimonio y cómo habían llegado a esa situación. Por la tarde volví a su casa. Nos sentamos en el comedor, en silencio. No sabía qué decirle. Ella no hablaba, solo lloraba, de una forma mansa y callada. Le caían las lágrimas por las mejillas. Con el pensamiento le pedí ayuda al niño Dios, que me inspirara para poder ayudarla. Al instante vi claro que lo primero que tenía que hacer era convencerla para que fuera al médico. Con ese estado emocional no podía seguir. Necesitaba ayuda. Pasaba por las mañanas y por las tardes a darle la medicación. Me había comprometido con el médico en ayudarla, pues no tenía familia que pudiera hacerlo. Poco a poco dejó de llorar y empezó a limpiar la casa. Desayunábamos juntas y salíamos a comprar al supermercado. Recuerdo que fue el 22 de diciembre. Tenía la tele puesta y estaban dando el sorteo de la lotería de Navidad. Esta vez vino Reme a casa y mientras desayunábamos empezó a hablar. Primero me dio las gracias por lo que estaba haciendo por ella, a lo que contesté que se las diera al niño Dios. Él es el que hace posible que podamos hacer algo bueno por los demás. Él nos da la fuerza necesaria para olvidarnos un poco de nosotros mismos y poder pensar en los otros. Se encontraba mejor. Decía que tenía la mente despejada y podía pensar con claridad. Se estaba dando cuenta de que probablemente estaba equivocada. Quizás su marido la quería y todo eran figuraciones suyas. ¿Cómo había podido pensar que sus hijos estaban confabulados contra ella? De un grano de arena había hecho una montaña. Ahora era cuando de verdad había perdido a su familia. La convencí para que llamara a su marido y le pidiera perdón. Era buena persona y se le explicaba que todo era producto de su mente y que ya estaba en tratamiento, quizá él estaría dispuesto a volver a empezar. Esa Nochebuena, los sonidos que salían de la casa de Reme eran villancicos y alguna que otra risa de los chicos. Estaban todos felices por estar juntos y en paz. El niño Dios había nacido en el portal de Belén. Hacía muchos años, pero esa noche estaba naciendo en los corazones de esa familia, trayendo amor, perdón, felicidad y paz. Yo tenía la sensación de haber hecho lo que tenía que hacer, como si no hubiera sido yo, como si me hubieran ayudado a ayudar. Al acostarme me pregunté por qué el espíritu navideño no lo tenía todo el año. ¿Cuántas cosas buenas podría hacer con tan buena ayuda? Y comprendí que la voluntad del niño Dios al venir al mundo era precisamente esa, que siempre fuera Navidad.